Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al tema de hoy, lo que es control de una epidemia comunitaria. Como sabemos, pues desde hace mucho tiempo atrás, desde el inicio de la humanidad, las epidemias nos han acompañado, ¿no? Eh, Década tras década. Prueba de ello es que son las huellas encontradas en restos de esqueletos milenarios y la información que quedó ahí registrada, pues en documentos de la antigüedad cuentan de ciertos tipos de enfermedades, secuelas y muertes que han dejado cuando éstas han estado presentes. Como podrán darse cuenta, incluso la Biblia habla de epidemias, sí, de enfermedades que han azotado antes a la humanidad. Entonces siempre ha sido esto un reto para el hombre en cada momento de su evolución, con- controlar este tipo de epidemias, pandemias, con medios que han tenido a su alcance. Entonces, inicialmente, pues con métodos primitivos, hasta ya actualmente con las vacunas, que son un conocimiento científico y más avanzado, ¿no? En uno de estos grandes empeños de la humanidad por combatir las epidemias, tenemos que por el año de 1854, en Londres, cuando acontecía un brote epidemia de cólera, realizaban una investigación de campo que marcaba el surgimiento de la epidemiología moderna, ciencia que en su primera etapa dedicó sus empeños al control de las enfermedades transmisibles. Estas enfermedades continúan siendo causa importante de morbilidad a pesar de los avances experimentados en el conocimiento de sus agentes etiológicos, en el conocimiento de los reservorios, de las fuentes de infección y de los mecanismos de transmisión. Pero esto a su vez posibilita la adopción de medidas de control que junto al desarrollo económico, científico y técnico, pues disminuyen el impacto de estas epidemias, fundamentalmente en países más desarrollados, aunque continúan siendo la primera causa de años de vida perdida a nivel mundial, como el caso que tuvimos recientemente, ¿no? Como es el COVID-19, por lo que mueren cada año más de 14 millones de personas, sobre todo en los países en desarrollo. Por lo tanto, pues la Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo a los objetivos del milenio en la región de las Américas, plantea algunas prioridades como son la necesidad de reforzar la capacidad en las áreas de vigilancia, preparación y respuesta frente a brotes y emergencias de salud pública en países, así como el compromiso en estos es brindar la información periódica y colaborar en la investigación de estos brotes. No obstante, pues, aún existen amenazas y retos que obligan al sistema de salud del país a mantener activados sistemas de vigilancia sólidos y planes de contingencia que permitan accionar de manera contundente ante las emergencias sanitarias. Es por ello que dentro de estas emergencias, aún en las Américas, se encuentra la infección transmitida por el Aedes aegypti, la actual emergencia y reemergencia causada por arbovirus como el dengue, la chikungunya y el Zika, también afectaron recientemente nuestros países iberoamericanos, latinoamericanos y eventos que tienen mayor potencial de riesgo que pudieran estar asociados con la ocurrencia de brotes epidémicos como la influenza, el cólera y entre otros. Bueno, vamos a dar paso a Itati para que por favor continúe con la exposición. De una epidemia comunitaria. Pero vamos a hablar sobre lo que respecta a lo que es la importancia de tanto del control como lo que es la investigación de los brotes o epidemias
que representan las enfermedades transmisibles. Es decir, la importancia de esto se guarda principalmente en comprender cuál fue el origen, de dónde se originó y cómo se está produciendo su diseminación. Y posteriormente a ello, obviamente, determinar o crear las medidas de control respectivas para poder detenerlo o para poder evitar que esto se siga propagando. Además, uno de los principales objetivos para poder detener esto es para poder disminuir los términos de morbilidad, asimismo como los grandes tasas de mortalidad que algunas de estos brotes o epidemias han conllevado a lo largo de la historia, como lo mencionó el doctor. Y no está por demás también mencionar uno de los efectos negativos que causan que se produzcan estos brotes, que es el costo que producen al Sistema Nacional de Salud. Bien, entonces ya para adentrarnos en el tema específicamente, vamos a definir ciertos términos que es importante y que a veces se prestan para confusiones. Primero, entonces, o como en el primer eslabón, tenemos lo que son los casos esporádicos. Vamos a definir a los casos esporádicos, entonces, como aquellos casos aislados de una enfermedad específica, los cuales pueden coincidir tanto en el tiempo como en el espacio, pero cuando nosotros los analizamos o los estudiamos más a fondo, vamos a darnos cuenta que no tienen ningún nexo epidemiológico o no están relacionados entre sí, por lo tanto, no estamos frente a algún brote o alguna epidemia. Posteriormente, a estos casos esporádicos ya vamos a estar frente a lo que es el brote como tal. Entonces vamos a definirlo al brote como el aumento inusual de un número de casos, pero estos casos en cambio ya se van a relacionar epidemiológicamente o ya van a tener un nexo. Se caracterizan porque son de aparición súbita y su diseminación es localizada en un espacio específico, es decir, existe una área geográfica en la cual está donde se produjo este brote y en un tiempo determinado. Algunos ejemplos o de localizaciones donde se pueden presentar estos brotes, por ejemplo, son una comunidad, un barrio, una parroquia, pueden ser también lugares más pequeños como son un barco, alguna institución cerrada como escuela, colegio, o incluso puede presentarse en una casa de salud como un hospital. También otros ejemplos como son un cuartel o un monasterio. Ejemplos de algunos brotes, por ejemplo, son los brotes de gastroenteritis, ya sea por salmonela, por Yersinia enterocolítica o incluso por Shigella. Ya, entonces posteriormente al brote tenemos el siguiente eslabón que es la epidemia. La epidemia, en cambio, ya nos referimos a epidemia cuando existe la presencia o ha empezado a ocurrir una cierta cantidad de casos de una enfermedad, pero que la incidencia ya es mucho mayor a lo esperada para un área geográfica o para un periodo determinado. Es decir, la epidemia ya es cuando una infección causa un número excepcionalmente alto de que personas se enfermen en un mismo tiempo y por ende ya va a superar la capacidad de la comunidad para ya poder hacer frente a esta cantidad o a esta enfermedad. También lo podemos definir a la epidemia como aquella cantidad de casos que trascienden los límites geográficos y poblacionales que comúnmente son propios de un brote. O en otras palabras, una epidemia se va a producir prácticamente cuando el brote se descontrola y se mantiene a lo largo de un tiempo. Y finalmente tenemos lo que ya es la pandemia, que ya es un eslabón obviamente mucho más grande, que la vamos a definir cuando ya la epidemia ha traspasado las fronteras internacionales, es decir, ya se ha diseminado por varios países, por varios continentes y obviamente ya va a afectar a una gran cantidad de personas o va a estar ampliamente, va a tener una dispersión amplia. Un criterio que tiene que cumplir para hablar de una pandemia es que ya los casos que se están produciendo en un determinado país ya no sean importados desde el exterior, sino más bien que ya se estén produciendo por una transmisión comunitaria. Ya, en este gráfico podemos observar cuáles son las grandes epidemias y pandemias que han afectado a la historia. Como lo mencionamos anteriormente, a lo largo de la historia han habido una gran cantidad de estos ejemplos, pero ya centrándonos, por ejemplo, para mencionar algunas epidemias como la cólera 6 en 1899 hasta 1923 o la cólera 7
de 1961 hasta la actualidad. Pero si ya nos centramos en las más actuales, tenemos, por ejemplo, la epidemia de la tuberculosis, que se presentó en 2012, o el MERS, o el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que se presentó en 2012 hasta la actualidad. También tenemos el ejemplo de la gripe A, el ébola que se presentó en el 2014 hasta el 2016, el SARS y también no hay que olvidar que un buen ejemplo de las epidemias es el SIDA o el VIH, el cual se presentó desde 1981 y se presenta hasta la actualidad. Y obviamente el último que acabamos de pasar, que fue la enfermedad del COVID-19 por el SARS-CoV-2, que nos representó una gran pandemia. Ya, entonces, ¿por qué ocurre una pandemia? Existen diferentes factores que van a intervenir para que se presente o se produzca esta pandemia. Entre estos factores, por ejemplo, tenemos que los gérmenes o los patógenos productores de las enfermedades sean más activos de lo normal. Esto va a pasar, por ejemplo, cuando un nuevo germen ha llegado a una comunidad específica, que es lo que pasó recientemente con el SARS-CoV-2, que por lo tanto el sistema de salud no tuvo cómo hacer frente a esta nueva enfermedad y lo cual facilitó su propagación. Otro factor es que los gérmenes que se introdujeron por primera vez a una comunidad, como son desconocidos, pues obviamente las personas o la comunidad no tiene una inmunidad adquirida contra ellas y facilita igualmente su diseminación. También los factores que intervienen son los vectores, que son los encargados de transmitir la enfermedad. Estos también cuando llegan por primera vez a una población, a una comunidad nueva, pues van a ser factores predisponentes para que se propague dicha enfermedad y también el número de vectores que se presenten en determinada comunidad, por ejemplo, que estos empiecen a aumentar. Un buen ejemplo de esto es cuando aumenta el número de mosquitos en la temporada de lluvia y esto por ende aumenta el número de casos. Ya, en lo que se refiere al reservorio o al ser humano, también son o forman parte de estos factores de riesgo. Tenemos que que con el tiempo o uno de los factores que también ayuda a que se propague la enfermedad es que el ser humano tiene una menor capacidad de resistir a ciertos patógenos, ya sea esto puede ser porque existen ciertas patologías propias del ser humano, lo cual lo hace que tenga una inmunidad pobre o sea inmunodeprimido o por estados simples de malnutrición, no necesariamente una enfermedad. Ya, y también un tema que también es importante mencionarlo es las vacunas, que a veces existen personas que no se han vacunado o existe poco esquema de vacunación y ahora un tema que también que ha estado sonando bastante son aquellas comunidades o poblaciones o movimientos, perdón, antivacunas que han estado promoviendo la no vacunación en los niños, que también es un factor de riesgo para estas epidemias. Ya, entonces, una vez que se produce lo que es un brote o que se está iniciando un brote, se va a iniciar lo que es la fase de alerta epidémica. ¿Qué es esta fase de alerta? Entonces tenemos que esta fase de alerta epidémica va a iniciar cuando se empieza a hablar o a rumorar de una epidemia, pero aún no se confirma si existe o no. ¿Y dónde nacen estos rumores? Pues tenemos que estos van a nacer ya sea de la comunidad, que son los que van a empezar a quejarse o a dar ciertos comentarios, por ejemplo, que hay muchos casos de diarrea, muchos casos de gripe o tos, o bien pueden venir estos comentarios del exterior, de ciudades vecinas, de países, de otros países, en donde ya se puede ver que hay casos de influenza que se están propagando con mayor rapidez. Esta fase de alerta epidémica va a iniciar cuando existe el primer caso de la enfermedad o cuando estos casos empiezan a presentarse de una forma bastante rápida y va a terminar cuando ya las autoridades de salud han determinado, han confirmado que de verdad estamos frente a un brote o una epidemia o caso contrario que la declaran que no hay. Bien, entonces una vez que ya se ha declarado que existe un brote o una epidemia, se tiene que, o el sistema de salud es responsable de realizar una investigación.
Esta investigación obviamente tiene ciertos objetivos. Uno de ellos es poder controlar y prevenir las enfermedades y su diseminación. Perdón. Ya, entre estos objetivos también se encuentran poder determinar cuál es la magnitud del brote, poder determinar cuál es la fuente de infección, el mecanismo de transmisión, el agente causal y obviamente en base a todos estos factores, el sistema de salud va a estar en la capacidad o no de tomar medidas o de crear medidas de control inmediatos para poder hacer frente a este brote o a esta epidemia. Así que se han creado una serie de pasos, aunque son bastantes, los he sintetizado en los más importantes, los cuales se utilizan para la investigación de un brote. Tenemos que el primer paso es que determinar si existe o no la existencia de un brote. En este caso, el personal de salud o el sistema de salud se tendrá que desplazar a la mayor brevedad posible hacia el sitio o hacia el lugar donde se reportó que se encuentra el brote o la epidemia. Aquí obviamente se tendrá que realizar diferentes encuestas en las cuales se incluyen cuál es la fecha de inicio de los síntomas, cuál es la cantidad de personas que están enfermas, cuáles son los síntomas predominantes, tal vez si existe algún alimento que ellos consumieron o que presumiblemente es la causa y toda la información de interés epidemiológico. El segundo paso es verificar el diagnóstico. Para esto, obviamente, nos vamos a basar en lo que es las pruebas de laboratorio, pero también nos podemos ayudar de los datos clínicos. También es importante observar a los pacientes y ver cuál es su resultado final. Es decir, si los pacientes que adquirieron una enfermedad posteriormente fueron y se recuperaron en su casa, fueron hospitalizados, o en el peor de los casos, los pacientes fallecieron. Y una pregunta que siempre debemos plantearnos es qué tienen en común los casos. Y el tercer paso es definir e identificar los casos. Es decir, aquí nos vamos a centrar en los pacientes, en las personas. ¿Qué características tienen en común estas personas? Tal vez son individuos susceptibles, tienen algún factor de riesgo. Hay que fijarnos en la edad, si estamos frente a un grupo poblacional de niños, de adultos jóvenes, el sexo, tal vez si tienen alguna historia de viaje en los últimos 7 días antes de que iniciara todo este cuadro. También es importante basarnos en la ocupación de los pacientes, es decir, si son trabajadores de salud, si comparten algún área de trabajo, en algún laboratorio, o si tuvieron alguna historia de exposición en los últimos días. El lugar obviamente es el ámbito en donde se produjo la exposición al agente causal. Aquí puede ser ya sea una provincia, un municipio, como lo mencioné antes, puede ser algún lugar mucho más específico como una escuela, un cuartel, un barco o alguna comunidad pequeña. Y el tiempo obviamente es el periodo en el que están ocurriendo los casos relacionados. Ya. Entonces, alguna información que también nos va a ayudar a determinar de dónde pudo haberse originado el brote es basarnos en la información demográfica, es decir, la distribución de la población. Vamos a basarnos si tal vez el brote o la epidemia está concentrada en algún grupo de edad, en un área geográfica específica o, como ya lo mencioné, puede ser alguna escuela, algún hospital, algún barrio o alguna casa de trabajo. Bien, también tenemos que tomar en cuenta lo que es el saneamiento básico, es decir, descartar todas las situaciones de riesgo que existan en una comunidad, todos relacionados tal vez con una mala distribución de los desechos, una mala eliminación de las aguas residuales, si cierta población tiene agua potable o no, tiene agua entubada o de dónde consumen el agua, que también son factores de riesgo para desencadenar enfermedades. Ya. Y algo sobre todo importante es lo relacionado con la distribución, la manipulación y el consumo de alimentos, ya que existe una gran cantidad de tóxico-infecciones alimentarias, entonces en este caso estamos en la obligación de investigar todo respecto a ellos, como por ejemplo
cuándo y dónde se obtuvieron las materias primas que se utilizaron para la elaboración de los alimentos, cómo se transportaron, cómo se almacenaron, también las técnicas, los utensilios que se utilizaron para su preparación, la cantidad de alimentos que fueron elaborados, cuándo los elaboraron, cómo los conservaron, cómo fue su distribución y obviamente las condiciones higiénico-sanitarias, los cuales de los establecimientos que fueron los encargados de elaborar los alimentos. Y otro punto importante también a considerar es la sanidad animal. Esto sobre todo relacionado a los brotes antropozoonosis o por la zoonosis, que como observamos aquí, uno de los más reconocidos fue lo del COVID-19, el VIH, ébola o la salmonelosis, que son enfermedades transmitidas por los animales al ser humano y que han causado pues unas enfermedades que se han propagado por distintas regiones. En base a eso, pues se debe tomar ciertas medidas que ya se hablarán posteriormente. Ya. Entonces, el quinto paso de lo que se refiere a la investigación de los brotes es la implementación de las medidas de control. Esto se refiere a que los servicios de salud a nivel local tienen que proveer a las personas, según las necesidades, obviamente, según las enfermedades que se han producido, tienen que tener el objetivo de evitar que las personas que se encuentran aún sanas se enfermen y evitar y las personas que ya han enfermado, darles un tratamiento para ayudar en su mejoría. Ya. En lo que respecta a la práctica, nos mencionaba la bibliografía que las medidas de control que se han establecido para todas las enfermedades transmisibles se van a agrupar de acuerdo a los eslabones básicos de la cadena de transmisión. Es decir, todas estas medidas de control van a estar dirigidas a lo que es el agente causal, van a estar dirigidas al reservorio, van a estar dirigidas a la puerta de salida, a la vía de transmisión, a la puerta de entrada y también van a estar dirigidas al huésped susceptible. Bien, entonces vamos a hablar un poquito más de lo que son estas medidas de control. Si bien estas medidas de control las vamos a definir como el conjunto de acciones, de programas o de diferentes operaciones que tienen el objetivo de reducir tanto la incidencia como la prevalencia de una enfermedad específica que está provocando un problema de salud. Pero ya hablando de más o centradas en el tema epidemiológico, estas medidas de control, y como podemos observar aquí en la imagen, tienen como objetivo conseguir rápidamente que esta curva de casos empiece a descender. Y obviamente cuando esta curva empiece a descender es cuando se va a empezar a agotar la epidemia. Es decir, vamos a retornar a los niveles esperados de casos. Todo esto o este aplanamiento de la curva obviamente va a depender de la capacidad del sistema sanitario, de las actividades y medidas que éste tome. Y también hay que tomar en cuenta que este nivel de control va a depender, así como es de la enfermedad, también de los recursos y de las actitudes también que tome la población frente a la enfermedad. En este caso podemos observar que se trata de una enfermedad respiratoria, por lo tanto se plantean medidas como la desinfección mediante el lavado de manos, el aislamiento, pero siempre esto va a depender de cómo la población reaccione ante las medidas de salud brindadas por el sistema de salud. Bien, entonces como lo mencioné, las medidas de prevención y de control van a ir destinadas según la cadena o los eslabones de, de transmisión, ¿sí? De las enfermedades. Entonces tenemos aquí las medidas que van a estar dirigidas a la gente, al agente. Entonces, estas medidas de prevención van a ir dirigidas a la destrucción del agente o evitar el contacto entre el huésped y el agente. Tenemos aquí dos tipos. Cuando están dirigidas a la destrucción del agente, se refiere prácticamente a la desinfección.
Aquí existen varias técnicas como por ejemplo el empleo de quimioterápicos o las medidas más tradicionales como por ejemplo la pasteurización de la leche u otros productos. También se han empleado por lo que es la cloración del agua y en el caso del equipo de salud, pues técnicas como es la esterilización del equipo quirúrgico. Ya, también para evitar el contacto, en cambio, entre el huésped y la gente, las medidas que se han llevado a cabo son tratar de aislar y limitar el movimiento de aquellas personas que son altamente contagiosas para evitar que esté en contacto con las personas susceptibles y obviamente transmitan la enfermedad. Así que una de las técnicas que más se ha utilizado de forma histórica son lo que es el aislamiento, la cuarentena y el cordón sanitario. También es importante buscar, identificar y tratar a los enfermos y portadores, todo esto a través de diferentes técnicas como es la detección, el diagnóstico, también hay que, como lo mencionó el doctor, hay que notificar y obviamente posterior dar un tratamiento a los pacientes y realizar el seguimiento oportuno hasta que nuestro paciente ya esté en un periodo de convalescencia total y de recuperación, es decir, hasta darle el alta epidemiológica. Ya, en el caso de las medidas que son dirigidas al reservorio, estas en cambio van a ir obviamente dirigidas dependiendo del reservorio, ya sea el humano, el reservorio animal o también a los reservorios ambientales. Tenemos a los reservorios humanos, como ya lo mencioné anteriormente, el aislamiento y la cuarentena. También aquí se opta por la inmunización, es decir, mediante las vacunas para evitar el estado de portador. En el caso de los reservorios animales, aquí también se ha optado por lo que es la inmunización de los animales, tanto salvajes como los domésticos, contra la rabia, que es una campaña que el ministerio oferta anualmente, que es la vacunación canina y para gatos. Ya. También se debe realizar un control sanitario. Bueno, aquí menciona que solamente un control sanitario del ganado, pero en sí este control sanitario debería ir para todos esos animales que son cuya carne pues va destinada para el consumo humano. Entonces, este control va dirigido para detectar si existe algún factor de riesgo o alguna enfermedad en estos animales que pueda afectar al ser humano. Así que, bueno, aquí nos menciona que se debería dar un tratamiento, pero también en caso de ser necesario se tendría que llegar a la eliminación de los animales o a la muerte. Ya. Y otra de las opciones también es la eliminación de las garrapatas de las mascotas. En el caso de los reservorios ambientales, en cambio aquí esto se basa en la desinfección de las áreas contaminadas con heces de aves o de murciélagos, también eliminar, por ejemplo, los criadores de mosquitos, las fuentes de agua que estén por ahí almacenadas, o también uno de los puntos importantes, por ejemplo, es el tratamiento de torres de enfriamiento o incluso algo que casi no se hace, que es el tratamiento de las máquinas de aire acondicionado, ya que ahí se suele almacenar una gran cantidad de patógenos, entre ellas se encuentra la Legionella pneumophila. En el caso de las medidas dirigidas a la puerta de salida, en cambio aquí hay que considerar que pues la gente suele salir del reservorio humano o animal por las vías fisiológicas, la respiratoria y la digestiva, que son las más difíciles de controlar. Cuando hablamos de la vía de salida respiratoria, pues esto es una de las vías más difíciles de controlar. Por lo tanto, como un método que se ha tomado para controlarla es la cuarentena o el aislamiento de los pacientes. En el caso del control entérico, o sea, la vía de salida digestiva, aquí la eliminación del agente prácticamente se lo plantea que debe ser mediante la desinfección. Es decir, aquí debemos implementar o sugerir al paciente que lo básico son las medidas de higiene personal para poder controlar su eliminación. En el caso de la vía percutánea, pues para bloquear lo que es
esa transmisión se debe evitar lo que son las punciones y también evitar las picaduras de mosquitos mediante mosquiteros o toldos. Y en el caso de la vía genitourinaria, pues se recomienda lo que es el empleo de los preservativos. Ya. Tenemos lo que respecta a la vía de transmisión. En cambio, aquí esto se refiere al cuidado prácticamente del ambiente. Aquí lo primordial es evitar que tanto el agua, los alimentos y el suelo sean contaminados con, ya sea con excretas humanas o animales o cualquier otro tipo de material biológico que sea lo suficientemente peligroso o potencialmente peligroso para la salud. Tenemos aquí dos principales ejemplos que son la transmisión a través de vectores y la zoonosis. Cuando hablamos de los vectores, pues tenemos que evitar lo que es el contacto, como vemos en la imagen, evitar el contacto entre el vector y el sujeto infectado para que ya no se siga este ciclo. También hay que prevenir la infección, primeramente, en primer lugar, prevenir lo que es la infección del vector con el agente para que empiece a transmitir la infección al ser humano. También hay que tratar de que el sujeto que ya se encuentra infectado, tratarlo, aislarlo y darle el tratamiento para que ya no sea una fuente de infección. También otro mecanismo es exterminar obviamente al vector y también prevenir el contacto entre un vector infectado con alguna persona susceptible. Ya, la zoonosis también son otro ejemplo de transmisión de enfermedades. Como vemos en la imagen, prácticamente la transmisión de enfermedades de animales al ser humano. En este caso, lo que tendríamos que hacer es tratar a los animales que ya tengan, que se les ha detectado un riesgo, una enfermedad, o el caso contrario, pues eliminar a estos animales. También se debería realizar la inmunización de estos animales en caso de ser posible, como es la vacunación contra la rabia. Evitar también el contacto entre los animales y entre los animales enfermos y el individuo o el ser humano. Tratar de esterilizar aquellos productos o tener un buen mecanismo de procesamiento de las carnes, ya que muchos de estos animales, sus carnes son consumidas por el ser humano, entonces tiene que tener un buen un procesamiento y también tratar de esterilizarlos. Y obviamente también una de las opciones es tratar de eliminar los roedores domésticos. Ya, luego tenemos las medidas dirigidas a la puerta de entrada. Estas, bueno, aquí prácticamente hay que recordar que estas medidas son prácticamente similares a la puerta de salida. Entonces hay que tratar de evitar la función con aguja, las picaduras por mosquitos, limpiarse, cubrirse las heridas, usar preservativos. Prácticamente son las mismas. Lo único que hay que diferenciar es que en este caso, las medidas van a ir dirigidas al paciente, perdón, a la persona sana. En cambio, las de puerta de salida están dirigidas al paciente, el que ya tiene la enfermedad. También hay que recordar aquí que las puertas de entrada respiratoria y digestiva son las más difíciles de controlar, por lo tanto las medidas deben ir enfocadas a ellas, y ya que si estas fallan, pues se va a propagar la enfermedad con facilidad. Y también esto, pues se supone que es un punto o algo que explica por qué existe una alta prevalencia de enfermedades de transmisión respiratoria y digestiva. Ya. Y finalmente tenemos lo que son las medidas dirigidas al huésped susceptible. Estas las vamos a dividir en dos tipos, en las inespecíficas. Estas se tratan de medidas que tienen como objetivo influir en el estilo de vida de las personas, tanto de forma individual, en la sociedad o en la familia. Entonces, entre las medidas más comunes que aquí nos propone es que la población debería tener medidas higiénicas personales y colectivas, tratar de que tengan una dieta balanceada, que traten de programar un tiempo para que haya un descanso adecuado, para que hagan ejercicio y tomar precauciones así universales para el cuidado de las enfermedades.
También aquí ingresan lo que son los servicios de salud o el personal de salud, en donde, como ya vimos en la clase anterior, es de vital importancia que se tome en cuenta lo que son las medidas de bioseguridad. Esto tanto para protegerse ellos mismos, es decir, personalmente, así como también con, proteger a los pacientes y proteger a la población en general. Y las medidas específicas, en cambio, estas están encaminadas para mejorar la habilidad o dar mayor resistencia al ser humano o al huésped para cuando exista algún ataque o algún ataque por algún agente o para un patógeno en general. Entonces, las medidas que se han ocupado aquí son las vacunas o diferentes productos inmunológicos o la gran gama de productos farmacológicos que tenemos. Y obviamente, posterior a a la enfermedad, durante el tiempo de recuperación, que haya medidas de rehabilitación para su manejo. Y ya eso sería todo, Doc. Muchas gracias. Muy bien, Itati. Sí, un buen resumen.